Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Buenos días, hoy es viernes 10 de diciembre de 2010. Gracias a los que nos están siguiendo la entrevista a través de la prensagráfica.com, por Uniglobe de Canal 28 de Houston y en el Canal 25 de El Salvador. Ese día nos acompaña Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena. Muchas gracias, soy Luis Laínez, su jefe de información. Ya me estaba pegando la vicepresidenta. Buenos días, Luis. Buenos días, hoy vamos a analizar un poco a través de la perspectiva de Arena, un análisis de cómo está la situación del país, pero quizás antes de entrar en esa materia, quisiera que nos explicara un poco cómo está ahorita la visita que está haciendo el presidente del partido, don Freddy Cristiani, a Los Ángeles y San Francisco. Bueno, esto es parte de un proceso que hemos estado siguiendo ya desde hace algunos meses atrás. Para nosotros en Arena, nuestros hermanos en el exterior son sumamente importantes. Creemos que los salvadoreños que por diferentes razones tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, y no solo a los Estados Unidos, sino a otras partes del mundo, están ligados directamente a la vida de todos los salvadoreños. Una característica de ellos es que nunca se han olvidado de su país. Los vemos que vienen con frecuencia, que ayudan a sus familiares. Estamos hablando que El Salvador recibe algo así como $3,000 millones de remesas de nuestros hermanos en el exterior. Y nosotros en Arena consideramos que es importante que mantengamos una buena relación con ellos, tanto así que el partido tenía 7 sectores y hace algunos años atrás, ya varios años atrás, se decidió fundar o agregar un sector adicional que al principio se le llamó el 8º sector, que es el sector de los hermanos en el exterior. Tenemos una directora que se dedica tiempo, pues el tiempo que le dedica al partido es 100% para eso, y hemos estado en contacto. Visitamos recientemente las ciudades de Nueva York y de Washington. Recibimos el 4 de octubre que tuvimos nuestra Asamblea General Anual a un grupo grande de nuestros hermanos en el exterior que estaban en sus procesos de reorganización. Vinieron alrededor de unas 20 personas. Y luego, pues ahora estamos nosotros visitándolos, el presidente Cristiani, acompañado de nuestro vicepresidente de organización, el licenciado Francisco Laínez, de Amalia Espinal, que es nuestra directora del 8º sector o de los hermanos en el exterior, y un par de personas más, Ernesto Mason, también del COENA, están este día en la ciudad de Los Ángeles y luego en San Francisco para formalizar, bueno, ya han estado trabajando esta gente, sí, pero digamos para volver a juramentar a las personas que en este momento van a dirigir el partido. Y en el tema de, por ejemplo, tener ayer teníamos aquí, por ejemplo, al embajador de El Salvador en Washington, hablando sobre, la gente demanda también, así como mantiene el país con remesas, también ejercer el derecho de poder elegir a los gobernantes. Tienen toda la razón. ¿Cómo está esta situación? Porque la gente les puede reclamar, bueno, y ahora Arena está promoviendo y han pasado 20 años en el gobierno y no se promovió el voto en el exterior. ¿Qué respondería eso? Lo que pasa es que todo es un proceso, ¿verdad? Inicialmente, acordémonos que cuando Arena llegó al poder teníamos otros trabajos mucho más importantes, que era pues acordar la paz, el proceso de reinserción de la guerrilla, la creación de una serie de instituciones que antes no existían, que iban a ser garantes del proceso de paz, y que además, terminado el proceso, venía luego ya la institucionalidad del país, la gobernabilidad. El mismo Tribunal Supremo Electoral, que antes se llamaba Consejo Central de Elecciones, sufrió una serie de cambios. La responsabilidad de lograr el voto de nuestros hermanos en el exterior por cualquier medio que fuese, no era únicamente de Arena, era de todos los que participábamos del Tribunal Supremo Electoral. Si bien es cierto, la presidencia del tribunal estuvo por bastantes años en Arena, porque de acuerdo a las leyes así le correspondía, sí se hicieron avances. Por ejemplo, en esta última elección se abrió un centro de votación que fue el Estadio Flor Blanca, el Mágico González, para que nuestros hermanos en el exterior pudieran venir a votar. El problema era que nos estábamos limitando a que solo aquellos que económicamente podían viajar vinieran a ejercer el sufragio. Ahora nosotros estamos yendo más para allá, y creo que en este sentido
la mayoría de partidos políticos estamos de acuerdo, ¿verdad? En nuestras conversaciones, pues en nuestros representantes del Tribunal Supremo Electoral y en las relaciones que hay directamente pues de Arena FMLN, hemos encontrado que coincidimos en que deberíamos de apoyar a nuestros hermanos para que se les facilitara la manera de ejercer su voto. Ahora, tiene que ser dentro de la ley. Por ejemplo, para votar en El Salvador lo que se necesita es tener un DUI. Claro. Entonces, ese salvadoreño en el exterior tiene que tener un DUI. Han habido DUI centros en el exterior y debemos de encontrar la manera de que se sigan emitiendo DUIs. De nuevo, pues con todas las bases legales que cumplan, no porque alguien esté en el exterior va a dejar de presentar los documentos que tiene que presentar. Y luego también tenemos que encontrar la manera más transparente de que esto se dé. En algunos países utilizan, por ejemplo, el correo. Entonces el salvadoreño recibe, en este caso el salvadoreño pudiera recibir su boleta para votar por correo y así de igualmente contestar. Para eso necesitamos una dirección. Ahora, nosotros en Arena pensamos que no solo son los salvadoreños que están en los Estados Unidos, aunque es la gran mayoría, pues se hablan de cerca de 2 millones de hermanos nuestros, sino que los salvadoreños que están regados alrededor del mundo. Hay un grupo grande de salvadoreños que vienen a Australia, algunos otros en Italia, en diferentes países pues, de América Latina. Deberíamos de encontrar, probablemente no se va a poder hacer absolutamente todo de una vez. Algunas veces lo perfecto es enemigo de lo práctico, tenemos que ir buscando la manera, pero sí Arena está total y absolutamente en línea de apoyar que exista, que nuestros hermanos en el exterior puedan emitir el voto. Bueno, ha tocado el tema de la transparencia, refiriéndose al voto en el exterior, pero quizás hablemos un poco también de transparencia sobre el manejo del gobierno, un balance que haga Arena sobre esto, pero lo vamos a hacer al regreso, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Muchas gracias. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Buenos días, soy Luis Laínez, William está de vacaciones, estamos ahora entrevistando a Jorge Velado. Estábamos hablando un poco sobre la transparencia en el gobierno también, ahora como oposición, ¿cuál es el balance que hacen ustedes del ejercicio que ha hecho el gobierno de Mauricio Funes? Bueno, yo creo que hay varios temas en la cuestión de la transparencia. Para comenzar, el presidente Mauricio Funes se comprometió en su campaña política y lo volvió a decir en sus primeras intervenciones ya como presidente, si no mal recuerdo, incluso en su discurso inaugural, de que él iba a buscar que en este país hubiera una transparencia absoluta en todos los... Y transparencia no solo es transparencia en las licitaciones, ¿verdad? Transparencia también es en la administración pública. Yo quisiera comenzar por hacer referencia a esta publicación que hizo ayer el gobierno, en donde dice compromiso del gobierno con la transparencia en el Día Internacional contra la Corrupción. Y aquí en el numeral, en la tercer punto, donde habla de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, dice una cosa que yo voy a desmentir aquí públicamente. Él dice que en el marco de una consulta ciudadana, la Secretaría de Asuntos Estratégicos promovió e interactuó con la Asamblea Legislativa y la sociedad civil para la aprobación de la nueva ley. Yo quisiera
decirle al pueblo salvadoreño, a los amigos que nos están viendo en Houston, a los amigos del Canal 25, por supuesto los que nos están siguiendo aquí en la prensa gráfica, que el jueves de la semana pasada, cuando ya había un consenso en la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley, Casa Presidencial ejerció una gran presión en los partidos políticos para que esto no caminara. ¿Cuál era el motivo? Pues no lo sabemos hasta este momento. Habían ahí algunas argumentaciones encontradas y como ustedes recordarán, al final el voto fue Arena, FMLN y CD. CD, incluso el mismo diputado del CD comentó a diputados nuestros que él, siendo un voto, pues, pero un voto significativo, había recibido una llamada directa de Casa Presidencial en la cual le pedían que no. El presidente de la Asamblea, don Ciro, estaba de viaje, andaba ese día creo que por Panamá, me parece, iba nuestro jefe de fracción y el presidente de nuestro partido recibió llamadas directas pues, del licenciado Ciro Cruz Cepeda, el mismo nuestro diputado Guillermo Ávila Cuel, que es el que preside esa comisión, también recibió llamadas de él en el cual le decía que no la pasáramos, que le diéramos 1 o 2 semanas para seguirla, cuando ya en la comisión había habido un acuerdo firmado por todos. Pero no, en el tema lo que me salta la atención es, por ejemplo, el gobierno ha hecho algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ha lanzado una subsecretaría de transparencia, ha lanzado un sitio web para mostrar las licitaciones. Bueno, las licitaciones ya estaban desde el gobierno pasado. Desde el gobierno pasado. En un sitio del Ministerio de Hacienda, pero también otro sitio para ver cómo se estaban gastando los presupuestos, un sitio que se llama Transparencia Fiscal. ¿No suena esto un poco contradictorio con lo que me está diciendo? A eso precisamente iba. Es totalmente increíble que un gobierno que supuestamente está poniendo los instrumentos para que los salvadoreños en algún momento, porque no son sitios que están actualizados, podamos ver cuál es el nivel de transparencia de la gestión, el presidente de la República o a través de sus funcionarios empiezan a hacer presión para que esta ley no pasara. Ahora, ahí vamos también, aquí mismo habla, por ejemplo, de que hay pactos de integridad en las obras públicas. Bueno, muy bien, es cierto, se firmó un pacto, en el caso de la Diego de Holguín, participaron, entiendo que únicamente dos empresas que quieren pues, ser potenciales reconstructores de esa carretera, pero resulta que en 18 o 19 meses que tenemos de gobierno, esta es la segunda licitación que abre el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, parálisis por análisis, ¿verdad? El Ministerio dice que quiere ser transparente, pero la transparencia no solamente está en hacer las cosas bajo unos pactos, sino que también en que caminen, pues, y caminen abiertamente. Usted acaba de mencionar el presupuesto de la Nación. ¿Qué porcentaje del presupuesto se ha ejecutado? Entonces, allá estamos hablando no solo de transparencia, sino que también estamos hablando de incapacidad. O sea, ¿hasta dónde, pues? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y el siguiente bloque lo vamos a entrar con una pregunta de Rubén Pineda que nos está escribiendo de Dallas, Texas. Quiere saber una postura de Arena en un tema en particular. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Buenos días, soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Estamos en la entrevista en línea con Jorge Velado. Y le decía en el bloque anterior que Rubén Pineda de Dallas, Texas, nos escribe y nos pregunta, dice la siguiente pregunta: Arena debería ser más firme en discutir los temas de país y liderar la agenda política, pues pareciera que tener miedo a rebatirle un tema al presidente Mauricio Funes. ¿Es esto cierto? Bueno, primero saludos a don Rubén, me imagino que es don Rubén, dueño de un par de restaurantes por allá. No, nosotros no le tenemos miedo al presidente Funes. De hecho, yo creo que ha sido reconocido por algunas autoridades, hasta en los cables de Wikileaks, que la verdadera oposición en El Salvador es Arena. Sí creo que debemos de rebatir con más fuerza en algunos temas. Tal vez él tiene razón y le agradezco su comentario. Debemos tal vez de ser mucho más fuertes y decir las cosas más claras, como lo que acabo de decir de las presiones que recibimos el jueves de la semana pasada, porque si este gobierno está hablando de transparencia, pues también tiene que ser transparente en el manejo de la relación con los partidos políticos y con la institucionalidad del país. Uh-huh. Y este tema, quizás para profundizar un poco en el tema de la presión que hubo, al final había un objeto de decirles por qué no votar. ¿Por qué? ¿Qué era algún aspecto en particular que merecía más análisis? No, realmente, por lo menos de Casa Presidencial, que yo sepa, no estaba muy claro, ¿verdad? En el Pleno se discutieron después, ya en las intervenciones, por ejemplo, el doctor Parker llevó un comentario sobre el artículo, me parece que es el 2 o el 3, y luego también el artículo 6 o 7, donde habla quienes están sujetos a someterse a esta nueva ley de acceso a la información, que todos la conocemos como la ley de la transparencia, pero en realidad no tuvieron eco esos comentarios, ¿verdad? Aquí volvemos, tal vez no es una ley 100% perfecta, pero es mucho mejor de lo que no teníamos antes, porque no teníamos nada. Es mejor que tener nada. Sí. Me agradó muchísimo, por ejemplo, escuchar al doctor Guillermo Ávila Cuel, que todos sabemos pues, que es un diputado que trabaja muchísimo, que él nunca nos lo dijo el otro día, que nunca se había sentido tan contento como diputado y tan orgulloso como el jueves en la noche cuando pasaron esta ley, porque se daba cuenta que el país iba a avanzar muchísimo y realmente le habían dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. La sociedad civil, había un grupo gestor ahí, había habido mucha negociación. Ahora, en este tema de la transparencia, Luis, también vamos a cosas como lo que sucedió anoche. Anoche se pasó un decreto para aumentar los sueldos a los empleados públicos que los nivelaron a 300 como el mínimo, de 301 a $600 les aumentaron el 10%, de 601 a 1,000 les aumentaron $1,000. Sí. 10% y 5%. Sí, esa es la nota le damos hoy en la edición de la prensa gráfica y también se hace mención de que se toman a partir de los fondos imprevistos que se colocaron en cada ministerio a raíz de la resolución de la Corte que no se pueden hacer transferencias. Entonces, eso no es transparente, pues, es decir, arman una unidad de gastos imprevistos. No me pueden decir, a los salvadoreños no nos pueden decir que los salarios son gastos imprevistos. Esos son gastos que deberían de estar dentro del presupuesto. Entonces, quiere decir que, de nuevo, teníamos razón los que nos opusimos a votar por este presupuesto, de que el presupuesto estaba totalmente desfinanciado. Luego, por otro lado, no están siendo transparentes con la gente, porque muchos de ellos, al subirles al darles el aumento de sueldo, suben dentro de la tabla de impuestos a un nivel superior. Entonces, por lo tanto, pagan más impuestos, caen en una nueva categoría. Nosotros ayer tratamos y lo vamos a llevar, pues, hablamos de que entonces deberíamos de modificar eso, porque si a la gente se le aumentó el agua, se le aumentó la luz, le quitan el subsidio al gas, a alguien que antes ganaba $280 y le suben a 300, probablemente, o los que ganaban 300 y le suben a 400, por decir algo, al final no van a recibir nada adicional, porque están recibiendo gastos por un lado y están pagando más impuestos. Entonces, todas esas cosas no son transparentes. ¿Cómo es posible, hablando de transparencia, que se haya pasado esto con dispensa de trámites a las 10 o a las 11 de la noche? Eso no es ser transparente. Y esto era un decreto que venía por iniciativa del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A dónde está la transparencia? Lo están diciendo del diente al labio nada más, no lo están demostrando con hechos concretos. En este caso, cuando Arena se opone al presupuesto, lo hace en el entendido de que no está financiado.
El gobierno ha dicho que sí, que ha tenido el financiamiento disponible, que hay varias partes del presupuesto en el área de inversión que se van a financiar con créditos. Ahí Arena se ha votado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? No, vamos a ver. Es que son dos temas sí relacionados, pero al mismo tiempo independientes. Arena, la razón por la cual no vota por el presupuesto general de la nación es porque no está financiado, es decir, no está claro. Hay cosas como que la Asamblea Legislativa se sube 8 millones y lo que mandan es un papel que dice subir 8 millones de dólares. ¿En qué se va a gastar? Claro. Ahora, acordémonos que el país tiene algunas tiene algunas deudas que pagar con los cuales necesita refinanciamiento. Y son deudas que vienen pues de pagos que vienen de deudas anteriores. Y luego hay inversiones que se tienen que hacer. Entonces, Arena lo que no quiere es parar la economía de este país y oponernos a algunos préstamos, porque sí nos hemos opuesto a algunos, pero no permitir algunos préstamos que sí le van a generar al país un grado de inversión sería un poco cruel, pues. O sea, el país tiene que seguir adelante, ¿verdad? Bueno, hablaba hace poco sobre el tema de los cables de Wikileaks, ya trajo usted el tema a colación. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Espérenos en una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Buenos días, seguimos con la entrevista en línea con Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena. Ahora vamos a tocar el tema de Wikileaks, que ha tocado bastante a este gobierno en los cables que se han difundido hasta el momento, algunos de ellos filtrados al periódico El País. Hablan también de algunos, ¿cómo ve la relación entre el Frente y FMLN y Mauricio Funes? Hay algo que mucha gente conocía, se decía que era un secreto a voces sobre la tensión entre ambos. ¿Cómo los ve usted? Bueno, esa tensión se conocía desde el tiempo de la campaña, ¿verdad? Incluso ayer oí a algunos colegas suyos en un programa de televisión y que decían, bueno, si era a voces se gritaba por todos lados que en ese entonces candidato Funes no le tenía confianza a la seguridad, porque la seguridad del FMLN y que andaba buscando. Eso realmente creo que es el FMLN y Mauricio Funes, el presidente Mauricio Funes, quien deberían de aclararlo, pues en realidad sigue habiendo entre ellos una relación de mucha tensión. Sí es preocupante. Yo quisiera traer a colación un tema y es, si nosotros vemos, hablando del presupuesto general de la nación, hay 6 millones de dólares en el presupuesto que son para el batallón presidencial este año. Es decir, que el presidente de la República tiene la seguridad del batallón presidencial, que incluye principalmente al presidente de la República y a sus familiares más allegados y algunos otros funcionarios, entre ellos incluso algunos expresidentes, pues que tienen 1 o 2 personas PPIs ahí. Estamos hablando de $500,000 mensuales de seguridad. O sea, ¿por qué una cantidad tan grande? No tengo ni idea cuánto era antes, pues no me había puesto a preguntarme eso, pero al ver este presupuesto uno se preocupa y dice, bueno, ¿y por qué el presidente necesita tanta protección? Hasta este momento el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho de que estos cables sean mentira, pero
La verdad es que yo creo que lo que el embajador Era el encargado de negocios que fungía como embajador, pues Claro. en funciones en ese momento, el señor Blau, al igual que cualquier embajador en cualquier país del mundo, está obligado a reportar lo que ve, lo que percibe. Hay algunas cosas ahí que son, me imagino que opiniones personales de él, pero basados en una cantidad de información que él recibe a través de sus funcionarios y a través pues, de las reuniones que tiene con partidos políticos, miembros de la sociedad, etc. Entonces sí preocupa, pues nos preocupa a los salvadoreños. Hay que reconocer, el presidente Funes llegó al gobierno democráticamente, pues fue una elección limpia, nadie la está cuestionando, nunca la hemos cuestionado, entonces sería terrible que de repente pues pasara algo para quitarlo a él del poder, que cuando el FMLN en su celebración de los 30 años habló de que en este país estaba formando o planeando un golpe de Estado, la pregunta es, bueno, ¿y quién lo estaba planeando entonces? Pues, porque si lo que los gente cercana al presidente Funes le dicen al señor Blau o a su gente de que están preocupados por el FMLN, no están diciendo que están preocupados por Arena o por cualquier otro, pues, sino que lo están diciendo ni siquiera de los militares. Aunque hay una parte de los cables de Wikileaks de la embajada que se hacen mención a Arena y en general la derecha y muestran la preocupación sobre la dispersión que hay en la derecha, sobre la ruptura que hubo en Arena, el surgimiento de Gana y hay un detalle, dice, la derecha política está en desorden, aunque hay signos que lo peor de la confusión postelectoral podría haber terminado. Esto es un cable de este año. De enero, creo. De enero, febrero. Y luego hablan de que estas disputas interpartidarias en la derecha han ido muriendo en los meses recientes. No obstante, lo que se habla también en el caso de Arena es que posiblemente para 2012 considera la Embajada de Estados Unidos que podría ser marginada en las políticas nacionales. O sea, hay una preocupación bastante en Arena sobre Arena, sobre la fuerza que pudo haber perdido después de haber dejado el Ejecutivo. Bueno, obviamente el señor Blau tiene toda la razón en hacer ese tipo de los primeros comentarios, por lo menos. Definitivamente lo que ha sucedido en la derecha es una cosa que no se debería haber permitido de ningún tipo, bajo ninguna perspectiva. El haber habido ese rompimiento, lamentablemente se dio. Eso, por supuesto, que nos ha debilitado. Hemos perdido la aritmética en la Asamblea Legislativa y además veamos que el único ganador en esto es el FMLN, pues el habernos llevado a ese nivel de división entre todos nosotros. Bueno, no es que ellos nos hayan llevado, sino que hayamos llegado, pudiéramos volver a discutir aquí quiénes son los que han fraguado todo esto, quiénes han estado detrás, etcétera. Entonces tiene toda la razón el señor Blau, porque al estar la derecha dividida, hay menos contrapesos, que es lo que en la democracia se da. Ahora, que en el 2012 Arena vaya a estar más debilitado, yo no lo creo. Yo creo todo lo contrario. Después me imagino que vamos a tener oportunidad de hablar un poco del trabajo que está haciendo el partido. Y yo veo cuando andamos en los departamentos, cuando andamos en los cantones, en los municipios, que la verdad es que la gente está sumamente decepcionada de lo que pasó con este gobierno. Le dieron una oportunidad al FMLN de gobernar, se han dado cuenta que lo han hecho con una gran incapacidad y nos encontramos con un montón de gente que llega e incluso dice, mire, yo voté por ellos o yo siempre he votado por ellos y ahora me he dado cuenta que estoy mucho peor de lo que estaba antes y quisiera que Arena regresara al poder. Estoy dispuesto a trabajar con ustedes. Y tenemos gente del FMLN, ex FMLN, trabajando dentro de las estructuras del partido en sus cantones, municipios y tal. Vamos a hablar un poco de esto en el siguiente bloque y nos vamos a centrar sobre cómo Gana le ha golpeado a Arena y cómo Arena se ha recuperado de ese golpe. Ya regresamos. La
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Buenos días, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Estamos hablando con Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena, y hablábamos al final también del último bloque sobre los efectos del rompimiento de Arena, de esa facción que se fugó y se convirtió en Gana. Tal vez retomándolo con el segmento anterior, en uno de los cables que filtró Wikileaks de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, decía que Gana, un cable de principios de año, Gana ha arrancado docenas de personas leales a Arena en semanas recientes y ha demostrado a través de una convención extravagante y una campaña publicitaria subsecuente que tiene bolsillos profundos para una pelea verdadera. Y que esta amenaza de Gana Arena ahora parece más seria de lo que fue al inicio. Eso fue a principio de año, ¿ha cambiado eso de aquí para acá? Sí, bueno, primero yo creo que es interesante que ahí mismo diga que son docenas. No habla ni siquiera de centenas o sea, la cantidad de personas del partido que salieron en ese acto de traición fueron poquísimas en comparación a la cantidad de areneros que existimos. De hecho, yo quisiera aclarar que la traición no fue realmente a Arena, la traición ha sido al pueblo salvadoreño, porque este grupo de diputados se han convertido pues en los diputados del presidente de la República y eso nos ha quitado en gran medida ese contrapeso, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Entonces, repito, la traición no ha sido a nosotros, sino que ha sido al país entero. Ahora, que la situación ha cambiado de enero para acá, creo que todos lo podemos ver, ¿verdad? Para comenzar, ellos seguían hablando que iban a salir una gran cantidad de alcaldes, salieron 2 y los 2 alcaldes regresaron, ¿verdad?, que era el alcalde de Aguachapán y el alcalde de Huayúa. Ambos renunciaron, ¿verdad? Continuamente estamos viendo gente que sale de ellos. Sí es preocupante una cosa que ahí se reconoce y es que tiene una cantidad de dinero, no sé cómo lo dice, una bolsa grande, algo así. Un bolsillo profundo. Un bolsillo profundo. Para dar buena pelea. Para dar buena pelea, pero es decir, no solo se necesita la parte económica, ¿verdad?, sino que también hay que tener buenas estrategias, hay que tener principios. Hay que tener un programa, un proyecto, y el mismo alcalde de Aguachapán, que estuvo con ellos por un tiempo y que fue secretario general de ellos, lo dijo: me salgo porque aquí no es un proyecto, aquí no, lo que se están viendo pues son más que todo, o lo que vemos todos son intereses personales, ¿verdad? Gente que está viendo cómo se coloca para después. Ahora, pero el cambio realmente para nosotros, al principio pues digamos de octubre a diciembre tal vez, sí hubo una preocupación, tal vez le dedicamos hasta demasiado tiempo en pensar y ver. Eso estuvo diciembre del año pasado. Ver qué es lo que había pasado, pero principalmente como para autoanalizarnos por qué nos había sucedido eso. Al final de cuentas llegamos a una conclusión y era que la gente que se había ido, los que dirigían ese movimiento eran parte de una orgoíta que trabajaba antes, que estaba dentro del partido Arena, que sabían que ya no podían seguir siendo considerados como líderes dentro del partido Arena, que seguramente Arena no los iba a llevar ni de candidatos a diputados la siguiente vez, y prefirieron irse. Ahora, sale ahí una gran cantidad de dinero, que se ha dicho de todas maneras pues de dónde ha venido esa plata. Alguna gente habla de específicamente del caso de Herbert Saca, que era la persona más cercana al presidente Saca, su pariente además, que ha sido quien los ha estado financiando. A nosotros, alcaldes y diputados, nos han dicho pues así con nombre y apellido: sí, mire, a mí me habló, me ofreció tanto, los que no se fueron. Pero realmente, como repito, tal vez en ese momento le dedicamos tiempo, pero de ahí para allá cerramos el libro. Se fueron, adiós.
nosotros a trabajar. Y eso creo que es lo que ha marcado la diferencia, Luis. Nosotros nos hemos dedicado, si algo le pudiera heredar este CODEN al partido, es la institucionalidad del partido. El partido se había desquebrajado en muchos sentidos, ¿verdad? Cuando un partido tiene el poder por mucho tiempo, empiezan a suceder cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que está dentro de la organización o dentro de la estructura únicamente para hacer de eso un modus vivendi y poco a poco pues se va rompiendo la verdadera razón de ser, ¿verdad? Y eso es lo que nos encontramos en Arena cuando llegamos, ¿verdad? Un partido, y en eso hemos estado trabajando, estamos muy de cerca de los sectores, muy de cerca de las estructuras en los departamentos. Ahora hemos diseñado incluso un instructivo de cómo proponer y elegir candidatos a alcaldes en aquellos municipios donde actualmente somos oposición. Entonces, todo eso nos ha dado una perspectiva totalmente diferente. Nosotros no estamos volteando a ver para atrás, ¿verdad? Vamos viendo para adelante, ¿verdad? Somos como el ciclista, ¿verdad? Que va en la carrera, que si voltea a ver para atrás el viento lo detiene. Nosotros tenemos que ir viendo para adelante. Andamos trabajando, como le decía hace un momento, sentimos mucho entusiasmo, mucha participación, y eso es lo que creo que nos ha cambiado totalmente. Claro. Vamos a hablar en el siguiente bloque, sobre las perspectivas electorales de Arena. Ya el otro año es preelectoral, y ya hay un par de encuestas, sobre todo la de LPG Datos, que nos da luz sobre estos resultados. Ya regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Buenos días, estamos de regreso en la entrevista en línea de la prensa gráfica. La última encuesta de LPG Datos mostraba a un 28.3% de los salvadoreños que dice que simpatiza con el FMLN, mientras que el 18.6% menciona que prefiere a Arena. Hemos visto entonces de este modo cierto estancamiento en el movimiento que tenía Arena ascendente de recuperar las preferencias pasadas. ¿Esto cree que puede ser una meseta ya, una tendencia, o es algo temporal? Yo creo que es algo temporal, Luis. Realmente, acordémonos que es bueno que se hagan mediciones cada 3 meses, ¿verdad? Al inicio, en mayo del año pasado, la diferencia creo que eran como 30 puntos, ¿verdad? Ahora estamos hablando de 10 puntos. Es sorprendente que el FMLN también solo tenga el 28.3 estando en el gobierno. Hay algo ahí que la gente le está diciendo al frente que no está contenta con ellos. No, y digo que creo que es una cosa temporal porque vamos avanzando y también nosotros hacemos pues nuestras propias encuestas trimestrales. Hemos implementado algunas maneras un poco diferentes de encuestar a como lo hacíamos antes, porque en realidad lo peor que nos pudiera pasar es creer que estamos bien y no estamos bien. Sí hemos sentido cambios interesantes en el proceso. En la última que vimos hace 2 semanas, nos encontramos con una cantidad de gente que decía que habiendo votado por el FMLN, no por el presidente Funes, sino por el FMLN, estaban dispuestos
a pasarle la factura, ¿verdad? Algo así como tal vez lo que pasó con el presidente Obama en los Estados Unidos en esta otra elección, ¿verdad? Que la promesa era la misma, el cambio. Exactamente, y que no ven el cambio. ¿Cree si que hay mucha expectativa y poco cumplimiento? Bueno, es que el candidato y ahora presidente, generó una gran expectativa. Y de la gran expectativa a 19 meses después, los verdaderos cambios que se han dado son para desmejora de la población, no para mejora de la población. Y es bien fácil, cuando uno ve los gobiernos anteriores, cuando llegó el presidente Cristiani, su gran oferta era tenemos que lograr la paz. Él llegó en junio de 1989 y el 31 de diciembre del 91, 2 años y medio después, se firma el acuerdo en la ONU, que 2 semanas después se hace ya formal en Chapultepec. Entonces sí se veía que, pero aquí ¿hacia dónde vamos? Pues? O sea, ¿cuál es la meta que vamos a cumplir? Es decir, estamos como en el limbo y eso los salvadoreños le van a pasar la factura tanto al presidente Funes como al FMLN. Creo que el salvadoreño se da cuenta que, si bien es cierto, los gobiernos de Arena no eran perfectos, porque obviamente ahí hubo corrupción, ahí hay funcionarios que creo que todos nosotros, siendo areneros, también no hubiéramos querido que participaran del gobierno, por lo menos que actuaran de esa manera. Hay promesas que no se cumplieron. La misma ley de transparencia era una deuda de Arena. El gobierno del presidente Saca se había comprometido en su momento a hacerlo y lo engavetó, no sabemos por qué. Es decir, no éramos perfectos, pero éramos una democracia joven que venía de una guerra fuertísima, que nos había retrocedido 30 años en las cosas económicas, pero que además también nos había dividido grandemente como país, en las familias, etc. Eso, pues la gente se da cuenta que los 20 años de Arena fueron mejorando, ¿verdad? Como los japoneses, Kaizen, ¿verdad? Mejora continua, y ahora no, ahora como que llegamos a algo y va para abajo. Yo creo, Luis, volviendo a la pregunta, es que esto es temporal, no es que estemos estancados, vamos a seguir mejorando poco a poco. Bueno, retomando este tema de la encuesta, hay más bien para diferir un poco los resultados, comparándolos con la anterior medición que fue en agosto, una leve reducción del FMLN versus una pequeña disminución de Arena. Quizás de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, para hablar qué está haciendo Arena en el trabajo territorial. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Seguimos en entrevista en línea con Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena. Le decía en el segmento anterior que en agosto de este año, la última medición de LPG Datos, que es la unidad de análisis de la prensa gráfica, revelaba que había para Arena una simpatía del 19.8%. En esta última, que se acaba de hacer al finales de noviembre, fue de 18.6%, una reducción. En tanto que el FMLN pasó de 27.5 a 28.3. Eso muestra un poquito de un leve aumento en el FMLN y también una leve reducción de menos de un punto un poquito más de un punto en Arena. Si eso está pasando, ¿no les indica que algo está fallando en Arena, que la gente no les está respondiendo como debería? El trabajo que están haciendo territorialmente
no da resultados. No, ¿cómo no? Yo creo que, como lo decíamos hace un momento, antes la diferencia era mucho mayor, ¿verdad? Y esa diferencia se ha venido acortando. Un punto más, un punto menos, obviamente que preocupa, pero más que preocupa, creo que nos alerta. Nosotros en Arena vemos con buenos ojos todas estas evaluaciones, vengan de donde vengan. Ahí hay otras de la UCA, de otros medios de comunicación y las mismas internas nuestras, que nos van dando como el plan de vuelo. Pues uno se traza un plan de vuelo al igual que uno piloto, pero de repente en el camino se encuentra que hay tormentas y hay que desviarse un poco, pero al final el objetivo es el mismo. En el caso nuestro, el objetivo está bien claro, ¿verdad? En el 2012 nosotros queremos sacar al menos 35 diputados y queremos aumentar nuestra territorialidad, no solo manteniendo el número de alcaldías que tenemos en este momento, sino ganando unas 30 alcaldías más. Ojalá, y estamos trabajando en eso, algunas cabeceras departamentales que en el pasado fueron nuestras y que por diferentes razones las hemos perdido. Entonces, pero igual pues no nos puede paralizar los resultados de una encuesta, todo lo contrario, ¿verdad? Nos debe dar más empuje. Eso es como cuando el jefe lo llama a uno para hacerle una evaluación de su trabajo y le dice, mira, esto no me parece o esto no lo estás haciendo bien. Uno no se puede ir a llorar a su escritorio sin decir, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Si no lo echan. Si no, no, pero se supone que para eso sirven las encuestas, para ir viendo Claro, por dónde va la ruta. El trabajo en el territorio es bien grande, Luis. Nosotros en el COENA pues somos 14 miembros, 13 y un asesor. Nos hemos dividido el país y cada uno de nosotros es responsable de un departamento, aparte ya de la estructura que siempre ha existido para que pueda haber una línea directa con el COENA y no tengamos que estar esperando pues muchos trámites para llegar con la información. Y cada uno de nosotros le dedica una gran cantidad de tiempo. Ahora estamos en la parte de la planificación. Como le decía hace un momento, tenemos este instructivo, hemos hecho lo que se llama una comisión de seguimiento departamental, en la cual está incluido el miembro del COENA, el director departamental y el miembro de la comisión de enlace, que es una figura que ha existido siempre en el partido, para darle seguimiento al proceso que va en cada uno de los departamentos. Y luego, además, está una comisión administradora del proceso en cada municipio, en donde parte de la estructura está trabajando en eso. Eso quiere decir que estamos poniendo a trabajar a una gran cantidad de gente en el partido. Claro. Típicamente la gente se reúne para, bueno, celebremos Navidad, ¿verdad? Celebremos el Día de la Madre, el Día del Niño, el alcalde va a hacer tal cuestión. Y ahí la gente del partido se ve, se relaciona. Pero más importante es cuando la gente empieza a hacer cuestiones como, bueno, miren, hagamos un torneo de fútbol para la gente joven, enseñemos computación en nuestras sedes, hagamos un proceso lo más limpio y transparente posible para elegir a nuestro futuro candidato a diputado, en este caso alcalde del municipio. Entonces la gente se está involucrando. Yo creo que en el partido cada vez más los areneros están teniendo un rol. Y eso es lo que a la gente le gusta, decir, bueno, yo participo en esto. Y ahí es donde vamos a ver precisamente cuáles son los cambios grandes que se van a dar en Arena. Vamos a hablar en el siguiente bloque sobre las estrategias electorales que están pensando en alianzas en Arena y si es posible ver cosas que no hemos visto en periodos pasados. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Buenos días, esta es la entrevista en línea de la prensa gráfica con Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena. Las elecciones de 2012 ya están a la vuelta, el próximo año pensamos que va a ser totalmente preelectoral. Queremos saber qué es lo que está pensando en Arena. Hemos oído de que puede haber alianzas que a nivel municipal o de diputados. También te quiero analizar si hay en estas alianzas incluye a unir a la derecha, si están pensando incluso en el expresidente Saca y Gana, y también que analicemos un poco sobre las fugas que ha habido recientemente, Mauricio Gutiérrez Castro, hacia el PDC, y si hay alguna otra prevista de ese mismo tipo. Bueno, yo creo que en este COENA nosotros hemos llegado con una mente bastante abierta y estamos tratando de romper algunos paradigmas que han existido en el partido. En el pasado las condiciones eran diferentes. Ahora somos oposición, tenemos que reconocer que después de 20 años de no ser oposición, nuestro músculo de oposición estaba un poco atrofiado y probablemente la dirigencia del partido en los años anteriores nunca pensó que era necesario llegar a tener pues alianzas con nadie. En una oportunidad hicimos una alianza hace muchos años con el PCN y no fue mal. Al final terminamos muy mal en la aritmética dentro de la Asamblea Legislativa. Quiero decirle que ahora hemos hablado, sí, en algún momento de alianzas, pero estamos hablando de municipios, Luis. Nunca hemos hablado nada sobre diputados. Y sí ha habido, el mismo presidente Cristiani lo ha dicho públicamente, sí ha habido algunas conversaciones con PCN y PDC. PDC ha sido, tal vez ha reaccionado más rápido que el PCN, dando sus respuestas, pero nosotros creemos que no es realmente a nivel de la cúpula más alta de los partidos en donde se debe de decidir si se va o no se ven alianzas, sino que realmente es municipio por municipio. Si nosotros revisamos los resultados de las elecciones anteriores, encontramos municipios en los cuales, por ejemplo, el FMLN ganó por una diferencia de menos del 10% a Arena, pero los votos del PCN o del PDC eran mucho más grandes que ese 10% de la diferencia. Entonces probablemente si hubiera ido un alcalde que representara a los tres partidos políticos por consenso, en ese municipio fuéramos gobierno la derecha y no la izquierda. Claro. De eso es lo que se ha hablado. Hay varios municipios ya. Cada uno de nosotros en nuestros departamentos los estamos viendo y se está hablando a ese nivel, no tanto a nivel tan alto. De hecho es una plática que se hizo en las elecciones pasadas. Yo recuerdo que el PCN les decía, mire, si nos vamos juntos, PCN Arena en Soyapango, por ejemplo, podemos ganar. Ponían varios ejemplos y yo me acuerdo que en esa ocasión Arena dijo, no, creemos que podemos ganar solos. Y ahí tenemos al alcalde Carlos Ruiz. Que ahí sigue. En la alcaldía. Entonces, no es algo que puede quedar otra vez como en las planes y que del final no haya nada. Pues mire, yo esperaría, por eso repito, se está tratando de hacer a nivel de municipio, no tanto a nivel de la cúpula más alta, porque si bien es cierto, tiene que tener el visto bueno pues, de la cúpula, pero no quiere decir que hay que imponerlo tampoco. Puede ser que haya municipios en los cuales el candidato a alcalde de Arena no se lleve bien con la gente del PCN o del PDC o viceversa y entonces no se llegue a ningún acuerdo. Pero nosotros no estamos cerrados a eso. Que alguna gente dice, pero eso es para quitarle al FMLN en los gobiernos municipales. Sí, es cierto, por eso es. Pero si estamos hablando de que en el futuro vamos a llegar a tener consejos pluralistas o hacia eso aparentemente vamos, porque no podemos hacer el experimento ya diciendo, bueno, si aquí el líder es, bueno, no digamos que no es Arena, digamos que es PCN el líder. Si el PCN es el líder, se suman los votos de Arena, se suman los votos del PDC, se gana la alcaldía y se tiene un consejo pluralista de hecho, pues. Entonces,
¿por qué no lo podemos hacer? Todo es que nos pongamos de acuerdo y que hagamos un buen trabajo en conjunto, por supuesto, que encontremos a los líderes, a los líderes reales en cada uno de esos municipios. Vamos a regresar en el siguiente bloque hablando sobre los impactos de las fugas que ha habido recientemente en Arena. Ya regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Buenos días, muchas gracias por seguirnos a través de la prensagráfica.com, Uniglobe Canal 28 en Houston y Canal 25 en El Salvador. Seguimos conversando con Jorge Velado y quería preguntarle sobre el tema del impacto que tiene la fuga de Mauricio Gutiérrez Castro al PDC, si eso no enturbia las relaciones con este partido, y si también se ha pensado que haya alguna alianza con Ghana para estas futuras elecciones, o un reingreso de Tony Saca. Bueno, vamos primero con la salida del doctor Gutiérrez Castro. Usted me decía las fugas, yo le decía la fuga, porque en realidad ha sido nada más el doctor Gutiérrez Castro. Mire, nosotros en Arena hay cosas que estamos haciendo que probablemente a alguna gente arenera no le va a gustar. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado de que vamos a dar siempre nuestros votos para cuestiones que vayan en línea con la gobernabilidad y la institucionalidad del país. El doctor Gutiérrez Castro, por ejemplo, estaba muy molesto porque nosotros no nos queríamos poner en desacato a la resolución que había tomado la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia. A él no le parecía, él consideraba que estábamos siendo demasiado aguados, etc. Pero la verdad es que todos los salvadoreños tienen derecho a participar en el partido político donde se sientan mejor. Y si él cree que el PDC es un partido en el cual él va a tener, incluso creo que entró a la dirigencia del PDC, él va a tener un rol más protagónico, pues bienvenido, pues. No vale decir que no es la primera vez que el doctor Gutiérrez Castro se va de Arena, ¿verdad? Esta es la segunda vez que se va. Sí, antes estuvo en el PCN, ¿verdad? Sí, pero se fue de Arena, sí. Pero también por alguna discusión. Otros nombres, otras personas, pues yo no veo realmente alguno, ¿verdad? Pudiera existir, ¿verdad? Si en este momento vemos como, por ejemplo, Francis Sabla se pasa al PDC, se sale del PDC, y se pasa a Ghana. Esas cosas, pues, a saber, pueden seguir sucediendo en este país, ¿verdad? Especialmente cuando atrás de todo esto hay una tela de araña de gente que está moviendo, pues, a ver cómo se logra más poder. Ghana. Mire, realmente nosotros a Ghana, como le decía al principio, no le estamos poniendo mayor atención. No nos interesa relacionarnos con Ghana. Vemos muy difícil que en algún momento podamos llegar a algunas alianzas con ellos. Lo que sí le puedo decir es que ya vimos la salida de algunas personas de alto nivel adentro de Ghana. Y sí le puedo asegurar también de que, aunque lo niegue la dirigencia de Ghana, constantemente estamos recibiendo visitas, llamadas de gente de alto nivel de ese partido pidiendo que quieren regresar a Arena. Sabemos que hay algún grupito de esos que jamás nunca van a poder regresar a Arena porque fueron los que fraguaron la traición.
Pero aparte de eso, habrán otros que sí van a volver. Hay algunos que dicen, mire, yo me quiero salir, pero tengo miedo. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es tomar un rol cero protagónico, no voy a participar en nada. Hay de todo. Yo realmente no le veo a Gana futuro, no solo yo, pues, sino que creo que un montón de gente. Tampoco es que los estamos menospreciando porque no hay enemigo chiquito. Y luego con lo del expresidente Saca, yo creo que es bien difícil que habiendo sido él uno de los principales causantes de la división de la derecha, él pudiera volver a ser el punto de unión de la derecha. Ya antes me lo han preguntado, esa es mi opinión personal, yo no creo que él, me parece que él está bien donde está en sus negocios, o ahí debería de estar, debería de salir total y absolutamente de la política partidaria. Él pudiera ser una persona a la que se le pudiera consultar. De hecho, entiendo que el presidente Funes en muchas oportunidades ha estado cerca de él, pero yo no creo que él es la persona indicada. Aparte que él dejó un malísimo sabor adentro del partido, un malísimo sabor entre la gente que estaba apoyando al partido, no solo económicamente, sino que también toda la gente pensante que se acercaba a Arenas solamente con el interés de dar su opinión. Él los rechazaba, pues, o nunca les hacía caso. Así que yo realmente lo veo bien difícil y no es una cosa, un día le preguntaron al presidente Cristiani que si era una cosa personal y yo realmente jamás he oído al presidente Cristiani expresarse personalmente mal del expresidente Saca. Todas las expresiones que él ha dado o ha dicho son relacionadas al rol que él jugó dentro de Arena y acordémonos que era el presidente del partido y él es responsable, el primer responsable de la pérdida de Arena en esta última elección. Así que yo francamente no lo veo. Alguna gente de Gana, pues algunos ya se reincorporaron de niveles medios y niveles bajos. Hay muchos de ellos que eran activistas, que estaban recibiendo un sueldo, que se han alejado y han regresado pues, a ser parte, llamémosle activistas de Arena, solo que ahí sin sueldo, porque en Arena no tenemos dinero para estarle pagando a la gente. Bueno, Jorge, ha sido un gusto tenerlo aquí en la prensa gráfica, en entrevista en línea. Esperemos que no sea la última. No, con mucho gusto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo especial para los amigos que están en línea, los de Uniglobo en Houston y nuestros amigos del Canal 25. Muchas gracias. El lunes vamos a hablar precisamente con un dirigente de Gana, Guillermo Gallegos nos va a acompañar en esta entrevista, así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias.